¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más, amigas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar una receta improvisada para unos chilaquiles verdes con lo que encontré en el refri. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Bueno, voy a hacer unos chilaquiles deliciosos con lo que encontré en el refri. Tengo tomates, voy a ocupar un jitomatito para matar la acidez, 3 chilitos serranos y unas cebollitas de cambray que me encontré ahí en el refri. Vamos a ocupar cilantro molido, ya luego les contaré cómo hacer sus especias secas. Voy a ocupar pimienta negra y nuestra sal de grano, que siempre te recomiendo usar sal de mar. La de Colima es excelente. Y por supuesto, nuestras tortillitas frías. Pondremos aquí nuestro tomate, el jitomate, los chilitos. Recuerden, yo ya tenía todo limpio. Laven y desinfecten muy bien primero sus frutas y verduras. Agregaremos a nuestra olla un tantito de agua. Le vamos a quitar la primera capita a las cebollas. Y una vez que le quitamos también el rabito, la ponemos en la olla. De verdad, yo les sugiero, si llegan a ver en catálogo algún pelador de ajos de este tipo, cómprenlo. Van a pelar sus ajos de volada. Es tan sencillo, pero así tan sencillo, como meter el ajo, rodarlo sobre sí mismo y listo. Agregaremos los 2 ajitos, la cubrimos. Una vez que están aquí a llama media, esperamos a que cambien de tono los tomates sin abrirse para que no se amargue la salsa. Apagamos y molemos. Voy a pasar la salsita a una hornilla de atrás para que mientras se está haciendo la salsa, nosotros vamos a freír las tortillas. Estamos listos para preparar nuestras tortillas. Vamos a tomar suficientes tortillas para avanzar más rápido. Las vamos a partir por mitad. Enseguida, nuevamente a la mitad. Las sobreponemos y nuevamente a la mitad. Y listo. Tenemos nuestros Doritos. Listos. Y estoy de regreso en la estufa. Encendemos a llama alta y voy a añadir aquí 200 gramos de manteca de cerdo. Puedes elegir qué grasa quieres ocupar. Puede ser el aceite vegetal que tú prefieras o la manteca de puerco. Recordemos verificar nuestra salsa. Deben quedar justo así. Los regresamos y los dejamos tapados mientras vamos a freír nuestras tortillitas. Ya está muy bien muy bien caliente la manteca. Vamos a comenzar. Vamos a agregarlas. Si tienes una freidora, puedes hacerlos de una sola vez en tu freidora. Y mientras tanto, vamos teniendo listo un colador con papel absorbente en donde vamos a poner a escurrir la grasa excedente de nuestras tortillitas. Los vamos a estar moviendo para que no se vayan a quemar algunas y vayan a quedar suaves otras. Tienen que quedar parejitos, como tostitos, como unos Doritos. Una vez que ya se ven duritas, hay que retirarlas del fuego y pasarlas a nuestro colador y dejarlas escurrir. Listísimos nuestros totopos. Ahora vámonos a moler la salsa. Listos para moler nuestra salsa de nuestros chilaquiles improvisados. Pasamos todo a la licuadora y el agüita de cocción. Ya listo todo en la licuadora, lo vamos a cubrir y lo vamos a moler comenzando en velocidad baja, cubriendo con un trapo. Recordemos que está caliente el contenido. Subimos
y a velocidad 3. Lista nuestra salsita. Y lista nuestra salsita, regresamos a la estufa en la misma olla donde hervimos nuestros tomates. Le agregaré un chorrito de aceite, el aceite de tu preferencia, y una vez que el aceite está calientito, vertemos la salsa de golpe. Le vamos a agregar 2 o 3 pizcas de sal. La sal y la pimienta es al gusto. Te recomiendo siempre porcionar tus especias desde la mano. No voltees el frasco porque se te podría caer la tapa y se te va medio frasco. 2 pizcas de pimienta negra. A mí me encanta usar orégano en mis salsas. Les pondré 3 pizcas de orégano, 2 pizcas de cilantro molido y una pizca de comino. Como pueden ver, a pesar de tener jitomate la salsa, la salsita sigue siendo verde. Y este tip de ponerle un jitomate te ayuda a equilibrar la acidez del tomate, que suele ser sumamente ácido. Si no tienes jitomate, le puedes poner al terminar tu salsa 1 o 2 pizcas de bicarbonato o 2 cucharaditas de vinagre blanco para equilibrar el pH. Vamos a probar el sazón. Quedó perfecta y está bien picosita, qué rico. Una vez que suelta el primer hervor, la vamos a cocinar aquí sin dejar de mover por 2 o 3 minutos únicamente. No queremos que se reduzca. Ha quedado lista nuestra salsa. Le apagamos y vamos a servir. Estamos listísimos ya con nuestro plato con totopitos. Nos vamos a bañar con la salsita. Suficiente salsa, no se pongan codos. Ya que los tenemos con su salsita, les ponemos pollito. Y enseguida les vamos a poner suficiente cremita. Es al gusto. A mí me gustan con harta crema. Su quesito rallado encima. Y a disfrutar se ha dicho. Chequen nada más qué delicioso platillo. Con lo que teníamos en el refri, quedó súper sabroso. Espero que disfruten muchísimo de esta receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.